ataca de nuevo. Hay un uso y abuso kirchnerista y de otras organizaciones de los pobres. Y si se me permite, así como Alberto Fernández quiere dejar el mensaje de que hablando con gente de Clarín, o hablando con personas como yo, o como Joaquín Morales Solá, quiere ganarla a la grieta, o mejor dicho, quiere terminar con la grieta, yo me permito enviarle un mensaje amable, pero urgente a Alberto Fernández. Esto es el kirchnerismo extremo, el núcleo duro de la oposición, y decidió atacar de nuevo. Y si no los controla, si no los disciplina, si les gusta la palabra disciplina, no es una palabra que me gusta a mí, si no los contiene, el frente de todos corre el riesgo de perder el voto moderado. ¿El voto moderado de quién? De los enojados con Macri, y con razón. Es decir, los que ejecutaron el voto castigo contra el gobierno, pero al mismo tiempo, mirá qué sencillo, pretenden vivir en paz. Pretenden vivir en paz. Y yo se lo digo con todo respeto, a Alberto y a quien sea. Alberto, que acaba de decir que va a hacer lo imposible para terminar con la grieta, se lo digo, claro que sí. ¿Por qué no dicen que esto también es la grieta? Que es una profunda grieta de odio de clase. ¿La grieta dónde está? La grieta está en lo que pasó hoy en el patio Burrich, que no hay que minimizar, en las Galerías Pacífico, en el shopping de Caballito, porque es inadmisible. Y aunque no haya ningún herido, y aunque no haya ninguna agresión física, es violento, prepotente, invasivo. Mirá un poco, pero prestale mucha atención, porque yo quiero marcarte algunas cosas. Dale. Decirle a Rodríguez Larreta, a Guadalupe Tagliaferra, ministra de Desarrollo Social, que nos ningunea, que no nos escucha, que estamos en emergencia. Por eso le exigimos la emergencia habitacional, porque no podemos más vivir así. Le exigimos la emergencia alimentaria, porque los pibes y las pibas en los barrios se cagan de hambre. Pibes y las pibas, emergencia alimentaria, que es para discutir, ¿no? Es para discutir desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la necesidad. A la ministra Tagliaferra, yo le digo con todo respeto, por lo menos lean los diarios. O de vez en cuando agarren algún libro también, ¿eh? Y, con todo respeto, ¿no? No jueguen con la lástima de la gente. Los pibes de los barrios que se están... por supuesto que la Argentina está muy mal. Y hay pobreza. Y la devaluación generó más pobreza todavía. Y probablemente haya hambre en muchos lugares. Ahora, ¿qué superioridad moral tienen para decir que ellos son los que vienen a solucionar el problema del hambre y todos los demás son una basura, una dictadura, etcétera, etcétera? Mirá el instructivo que se conoció a través de las redes de los militantes del CETEP, parece este instructivo, porque no muestra nada de espontaneidad. Dice, palabra más, palabra menos, cada shopping tiene que garantizar volantes que están en el CETEP. El CETEP es la sigla de... Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Bueno, Grabois, que está tuiteando en este momento Grabois, ¿no? Acaba de tuitear hace exactamente 5 minutos sobre manifestaciones en shopping. Está despegándose el del tema. Ahora dice... viene la aclaración. Yo te digo, yo esta película ya la vi, ¿eh? Yo esta película ya la vi. A ver, ¿tenés los tuits de Grabois? Sí. Sobre manifestación en shoppings. Le pido a la prensa canalla, ahí está, ya está, es la prensa. No, la manifestación en shopping no existió, es una película. Y al gobierno que dejen de atribuirme acciones en las que no participé ni organicé. De todas las que yo impulso, propongo, con errores y aciertos, me hago cargo. Pongo la cara y el cuerpo. Continúa. ¿No le alcanza con tergiversar mis palabras, que además me inventan acciones? En cualquier caso, mejor es atender a los reclamos sociales en vez de inventar demonios. Yo en un ratito más voy a leerte textuales palabras de Grabois y ponerte en el video lo que dice, por ejemplo, de la reforma agraria. O que dice, por ejemplo, de los manifestantes que fueron a apoyar a Macri el sábado, creo que era 17 de agosto. Odio de clase. Odio de clase. Grabois, o quien sea,
pero Grabois también. Ministra, buenas noches. ¿Qué tiene para decir de esto que está pasando? Qué bueno que la Argentina en estos años logró volver a un cierto orden, a una cantidad de valores importantes que para la gente son relevantes, que se ven en la lucha contra todo tipo de intento de usurpación en un sentido amplio de la palabra, que cada uno ocupe su lugar y no se crea dueño del país. Y todas estas manifestaciones que vienen ocurriendo en el último tiempo, cuando vemos que toman el camino para llegar al aeropuerto de Puerto Iguazú, como vemos hoy Grabois tomando los shoppings, que ya lo había hecho, no es la primera vez que lo hace. Ahora se está despegando, dice que él no tiene nada que ver con Bueno, eso no es así. Como lo vimos la semana pasada tomando el centro de la ciudad de Buenos Aires como si fuera propio, es decir, esta idea de apropiación del país, de apropiación del Estado, que cada vez va generando una idea de que la ley y la regla la hacen como quieren. Bueno, esto que nosotros hemos construido durante estos 3 años y 8 meses, con mucho esfuerzo, con retrocesos, pero con muchos avances, en un país mucho más en orden, luchando contra todo tipo de delito, desde el más chico hasta el más grande, porque así es la ley va contra todo tipo de delito. Bueno, esto es el desorden que de alguna manera vuelve a intentar decir, acá estamos, y vuelven como si fueran los dueños del país. Así que creo que esto va a influir mucho. ¿Es el Frente de Todos? ¿Es Alberto Fernández? Porque Alberto Fernández, cuando uno le pregunta, dice, yo no tengo nada que ver con esto. No tengo nada que ver con lo que piensa y con lo que dice y con lo que hace Grabois. Bueno, en primer lugar, cuando salió Grabois diciendo que había que expropiar campos, Alberto Fernández no lo negó. Cuando hace este tipo de manifestaciones, en ningún momento lo niega. Hay un colectivo, un conglomerado de gente y de organizaciones sindicales, políticas, que se dicen sociales, porque estas se dicen sociales, todas ellas conforman el Frente de Todos. Lo hemos visto a Grabois acompañando a Cristina Fernández de Kirchner a tribunales, lo hemos visto en el Instituto Patria acompañando el proyecto, con lo cual esta idea ahora de los buenos y los malos me parece que lo que intenta es plantear un escenario de, digamos, de engaño hacia el electorado, que va a tener que votar el 27 de octubre. Y una cosa más, esto ya el peronismo lo vivió, el peronismo de los buenos y malos lo vivió. El peronismo vivió eso y terminó mal. Los enfrentamientos al interior del peronismo, cuando fueron gobierno en otros momentos históricos, terminó muy mal. Así que, digamos, si así fuese, tampoco es bueno. Yo creo que la idea de esta idea de avanzo con todo es una idea que el kirchnerismo tiene en la sangre y en consecuencia vamos por todo, era la consigna en la década anterior donde gobernaron, así que a mí no me sorprende y creo que este es un tema que tiene que analizar muy seriamente la sociedad al momento de votar el 27 de octubre. Yo voy a elegir la última parte del programa para hablar largo y tendido con Juan José Sebrelli porque hay que escucharlo con atención, pero Juan José, quisiera preguntarle cuál es su primera mirada sobre lo que está pasando en el marco de unas elecciones, bueno, muy complejas, en donde las PASO, el Frente de Todos, saca mucha ventaja. Sí, realmente son unas elecciones únicas, absolutamente acostumbrados a las extravagancias de este país. Esto supera todo. Imaginémonos estar bajo el bando de una extraña pareja compuesta por una psicópata que cree en sus propios delirios, que cree profundamente sus propios delirios y está dispuesto a llevarlos a la práctica, y un cínico que no cree en nada. ¿Qué puede surgir de eso?
No sabemos, no podemos saber. Bueno, nada, por supuesto que bueno, nada. ¿no? Además, José, sí, por favor. La parte buenística, sí. No, por favor, adelante. Adelante, lo interrumpí, Juan José, siga, Sí, por favor. La parte buenista del peronismo, o la parte racional, mejor dicho, que estaría supuestamente representada por Alberto, no es tal, porque Alberto no domina correctamente los conceptos políticos. Un ejemplo típico, cuando le preguntaron una pregunta bien típica, ¿qué piensa de Maduro? Yo le Y pregunté. él dijo que de ninguna manera Maduro podía calificarse de dictadura, sino de democracia autoritaria, que es un oxímoron. Pero además, la justificación que dio de esa definición de democracia autoritaria, dijo que democracia es un gobierno que surge de un sufragio universal y que respeta más o menos las instituciones, que hay un debate con el partido opositor y demás. Ahora yo pongo un ejemplo paradigmático. El más grande dictador de toda la historia de Occidente, yo creo, Adolfo Hitler, subió al poder por un sufragio universal absolutamente legal. 80% de los votos saca Hitler en las elecciones más limpias que podía haber en esa época. Juan José, perdón que interrumpa, de manera que... Democracia no es... Claro, de manera que usted plantea la idea de que aún un gobierno elegido democráticamente se convierte en una dictadura, se asesina, se mata, si no plantea elecciones libres. Claro, si no respeta la división entre los tres poderes, por ejemplo, básicamente. Si no respeta la libertad de expresión. Ahí ya tenemos 2 puntos. Es decir, democracia es gobernar democráticamente y no ser elegido por sufragio universal. Eso es una condición necesaria, pero no suficiente. Ahora, Juan José, ¿por qué dice usted que Alberto Fernández no maneja políticamente el Frente de Todos, si hasta ahora lo que está planteando es que efectivamente él, aún sin pelearse con Cristina, va a ser el presidente y va a tomar las decisiones y va a nombrar a su gabinete? ¿Y qué base tiene? Alberto? Una lapicera, solamente, que es mucho, pero no todo. Y todo el kirchnerismo lo tiene Cristina. Cristina es el mito. Y el mito no le importa nada de la realidad, es mito. Hoy se llama la posverdad, es eso, es crear un mito y importarle muy poco de la realidad concreta. Y Alberto se oscila entre ambas cosas. Entre el mito, que no lo tiene porque no es un personaje paradigma, no es un personaje de ninguna manera mítico, no es un personaje que tenga carisma para nada, y la otra sigue con su que se ha apartado de la política, que ha dejado todo en manos. No es cierto, ella está haciendo a su manera, con el libro, con su libro, es la forma de hacer política. En el libro, bien leído, vemos que es la Cristina de siempre, la Cristina autoritaria, no democrática. Lean el libro. Sí, y esa está haciendo campaña, no es que esté o que haya entregado todo en manos de Alberto. Ahora, Al Juan contrario, José... Alberto habla menos que ella. Ahora, Juan José, Sí. el mito tiene muchos votos. Sí. Por supuesto, lamentablemente la sociedad, no digo la sociedad argentina, sino cualquier sociedad
y vuelvo a poner un ejemplo de la sociedad más avanzada del mundo en su época, como la alemana, votaron por Hitler, estaban encantados con Hitler. Y no solamente el pueblo ignorante, no. Las clases universitarias apoyaron a Hitler. Premios Nobel de la física, gente absolutamente avanzada, estaban enamorados de Hitler. Heidegger, Heisenberg, etc. Estaban enamorados de Hitler. ¿Qué podemos decir? Grandes artistas también. Entonces, ¿qué podemos decir? Eso forma parte de la condición humana. En la condición humana hay una parte del cerebro irracional, que es la más antigua del cerebro. La parte más nueva de la evolución del cerebro, el cerebro evoluciona, es la parte racional, que es una parte muy finita con respecto a la parte antigua, a la parte que nos identifica con los reptiles y los animales, y donde el instinto es lo único. La razón es algo nuevo, muy nuevo, dentro de la evolución de millones de años que tiene el hombre. Juan, ahora voy a... lamentablemente predomina. Ahora voy a volver a usted agradeciéndole que esté con nosotros compartiendo esta noche de 4 días. Pero yo les decía que el movimiento en los shopping que ahora desmiente Grabois, yo sé que la veía venir, que decía no tenía nada que ver, no es espontáneo. Empezaron a correr en redes sociales un instructivo aparente, todavía hay que ver la autenticidad, que decía, por ejemplo, cartelitos que llevamos escondidos diciendo, le decía a su militancia, la reta no aparece y la ciudad está en emergencia. Efectivamente eso sucedió, le gritaban a Horacio Rodríguez Larreta. Emergencia alimentaria ya, emergencia habitacional, queremos trabajo genuino y salarios dignos, emergencia laboral. Tagliaferri da la cara. Como vos viste, la chica le decía Tagliaferra, ¿no? Sí. Bueno. A ver, no es que yo me quiera apoyar en una letra, en la última letra. Digo, por lo menos sepan a quiénes les hablan, ante quiénes reclaman. Decían, Larreta es Macri, Cumpa, pequeño informe, avisan el instructivo, sobre la ampliación de la movida de mañana. Y continúan. Citan al Pacto de Joe Burrich, donde sucedió, Alto Palermo, donde sucedió, Falabella, no sé si sucedió ahí. ¿Sí? Shopping Caballito. Y asignan organizadores y responsables. Yo no sé si existen, pero hablan de Pancho y Ernestina para Patio Bullrich, Maca y David para Falabella, Juana y Leo, Nau y Lucila. Pero insisto, ni siquiera tienen la menor idea de a quiénes les están reclamando. Tagliaferra es Guadalupe Tagliaferro, secretaria o ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires. Lo mínimo deberían saber. Pero esto no es improvisado. Es una escalada que empezó con Grabois, advirtiéndole a Alberto que no se deje llevar por los cantos de sirena del neoliberalismo. ¿Te acordás de esa nota? Yo me acuerdo muy bien. La leí completa. Alberto Fernández, entre sirenas, unicornios y sanguijuelas. Y yo se lo pregunté a Alberto Fernández. Y Alberto Fernández, que no quiere agrandar el fenómeno Grabois, porque muchos en el Frente de Todos, por ejemplo Massa, piensa que es un fetiche de los medios, dijo, bueno, yo lo escucho a Grabois, pero le restó importancia. Pero siguió con el mismo Grabois escribiendo un tuit lleno de odio de clase contra los manifestantes que el sábado 17 de agosto, después de las elecciones, salieron a apoyar al presidente Macri. ¿Te guste o no te guste? Escuchá lo que decía el tuit. Me emocioné con la Marcha Pro. Me emociona que los argentinos que admiran a este selecto club de garcas, bueno, selecto club de garcas, yo no desprecio a los votantes de ningún partido, de ningún partido. Selecto club de garcas, hipócritas y fanfarrones con mucha plata, poder y medio, todo, ¿no? Nadie laburaba ahí, según Grabois. Pero con poco cerebro y sin corazón, sean tan poquitos y oxidados. No aflojemos que en diciembre se van. Esto es grieta, Alberto Fernández, esto es grieta. Y después siguió el propio Grabois, porque era él, ahora no va a decir que ese no era él, impulsando nada más y nada menos, algo que atrasa 1500 años, la reforma agraria. Mirá. No hay un consenso dentro del Frente de Todos
pero sí hay un fuerte consenso dentro de los movimientos sociales y populares. Hay que avanzar con una reforma agraria, que implica necesariamente la redistribución de la tierra, que implica que no puede haber en la Argentina terratenientes, nadie puede tener más de 5.000 hectáreas. Esas extensiones de tierras no pueden ser, son injustas, no pueden ser posibles en nuestro país. Nosotros queremos que la tierra sea de quien la trabaja, pero a través de un mecanismo que es absolutamente legal y que no rompe ninguno de los pactos democráticos y constitucionales que tenemos hoy, que es la expropiación. La expropiación de 50.000 parcelas. Bueno, perdón. Dice, dentro del Frente de Todos no hay consenso, pero en los movimientos populares y... ¿Por qué se roba la representación de los movimientos populares? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son de verdad? ¿Cuántos son y qué expresan de verdad? Porque yo no le voy a negar legitimidad a muchos movimientos, pero todos los que están acampando piensan lo mismo y saben que defiende. ¿Todos? ¿Absolutamente todos? El asalto a los shopping lo hacen el mismo día en que el gobierno decide, puede ser insuficiente, comparto, prorrogar los precios cuidados. El mismo día en que decide el gobierno darle continuidad a los precios esenciales. Lo presenta como un alivio. De acuerdo, es un alivio, no va a solucionar el problema económico, ni el de la devaluación. Y ahora de un nuevo anuncio para que las empresas privadas den un bono de 5.000 pesos a todos los trabajadores formales. ¡Ey! ¿No están de acuerdo con eso? ¿O le echan nafta al fuego a eso? Ministra, la escucho. Bueno, a mí me parece que está muy claro que en este momento, cuando hay una elección como la que tenemos el 27 de octubre, estamos en lo que uno podría llamar la lógica de los simuladores, ¿no? Leía este fin de semana una nota donde quien salió a contestarle a Grabois fue Eve de Bonafini. Ahora vamos a poner el audio porque es muy curioso. Si hay alguien que uno puede decir que ha tenido pensamientos absolutamente extremos, totalmente duros y extremos, hasta negar el atentado a las Torres Gemelas, ha sido Eve de Bonafini, que ahora, vestida de corderito, le contesta a Grabois. ¿Me deja que le ponga el audio? Es un segundo. Sí, pero bueno, por favor, lo que quiero decir sí. es, a ver, entendamos que esto es una estrategia. Es decir, acá la realidad de un orden democrático, de un orden con capacidad de que en pero la usted dice, sociedad... ministra, que están todos que... A ver, yo lo entrevisté a Massa el domingo y Massa decía que, no está, que estaba más de acuerdo con que Venezuela era una dictadura que no lo era. A ver, puede ser que no estén todos de acuerdo. Ahora, el tema es que en un movimiento como el que ya gobernó 12 años, ya vimos las marcas de esa gestión. Ya vimos cuando intentaron llevarse la prensa por delante, llevarse el campo por delante, ya vimos cuando dijeron vamos por todo, ya vimos que sus aliados eran Venezuela, Chávez, ya vimos a Antonini venir con la valija, ya vimos la plata que se robaron, ya lo vimos. Es decir, no estamos hablando de un movimiento, como dice Sebrelli, de un conglomerado político que no ha tenido ya la capacidad de expresión de sus ideas. Las ha expresado durante 12 años. Pero ganaron las PASO porque el gobierno fracasó en su política económica. Nosotros tuvimos problemas. Ahora, representamos valores que también son parte de la razón por la que nosotros tuvimos problemas. Y te voy a explicar uno. A ver, ¿cómo que? A ver, tuvimos problemas y representamos valores. Sí, porque nosotros, por ejemplo, le dimos el 15% de coparticipación a todas las provincias, cosa que nunca hubiera hecho el kirchnerismo, que las tenía todas acogotadas acá durante años. O, por ejemplo, dejó que se incendien partes enteras del país. Por ejemplo, Córdoba, cuando no le mandó los gendarmes y hubo muertos en Córdoba porque la policía se había levantado. ¿Y por qué? Por la idea de tener, digamos, las riendas del poder absolutamente cortas y que nadie pudiera moverse ni decir absolutamente nada. Nosotros, como somos institucionalistas, algunos pueden decir, ¿son tontos? ¿Se puede ser institucionalista en la Argentina?
le dimos el 15%. Y estamos contentos con esas decisiones. Estamos contentos con las decisiones de haber tomado, digamos, decisiones respecto a que haya libertad en la justicia, libertad de prensa, libertad en todos los ámbitos. Y también, yo estoy absolutamente convencida que nosotros tuvimos problemas, pero el máximo problema es que nos metimos contra el poder real de la Argentina. Todas las mafias que nosotros desarmamos, absolutamente todos los que hoy están presos de distintos sectores de la sociedad, son los que manejan la Argentina, los que se adueñan los que se vienen adueñando de la Argentina. Entonces, este poder reaccionó desde el primer día contra nosotros. Y quizá ustedes no tuvieron la política suficiente como para enfrentarlo como corresponde, con política. Sí, pero está bien, pero fuimos un poquito ingenuos, puede ser, fuimos ingenuos, nos movimos con reglas más transparentes y evidentemente con esa ingenuidad o con esa transparencia nos encontramos con que cada gobernador que nosotros inaugurábamos y hacíamos las cloacas, hacíamos un montón de cosas, después cada gobernador decía, esto es mío y desconozco al gobierno. Entonces, ¿cómo se construye un camino distinto en la Argentina? Bueno, nosotros tenemos que ser fieles a nuestros principios, porque si no somos fieles a nuestros principios, la Argentina, y si comenzamos a dudar respecto a nuestros principios, ya lo dijo Cristina, ayer o antes de ayer, ¿no? Viene un nuevo orden. ¿Qué significa el nuevo orden que plantea Bueno, Cristina? a ver, el nuevo orden es lo que construyó Chávez. El nuevo orden es ejército sometido, fuerza de seguridad sometida, ninguna institución es independiente. El que levanta la cabeza, se la cortamos. Y esa idea de control social que tienen mucho o que intentan muchos países en el mundo. El otro día hubo elecciones en Rusia y se presentaron poquititos, pocos, ¿no? Es decir, es una democracia de pocos. Restringida. No de muchos, restringida. En consecuencia, nosotros tenemos que ser capaces de plantearle a la sociedad que el 27 de octubre se discute estas Argentinas y esta realidad de todos los grupos y corporaciones a los que nosotros nos enfrentamos también nos hicieron la vida imposible. Y están todas juntas ahora, ¿eh? Están todas en el frente de todos, todas. Yo quería hacerles escuchar porque me pareció muy notable que incluso Eve Bonafini lo critica fuertemente a Grabois. Y fíjate en qué punto lo critica. Le dice que no tiene seguidores. Bueno, Grabois habla de movimiento nacional y popular y movimientos sociales, sino que tiene clientes. Eve de Bonafini, no yo, Eve de Bonafini le dice a Grabois que tiene clientes. Escuchá. ¿Cómo ves vos el rol de Grabois en la campaña? Nada bien lo que hace Grabois, me parece un tipo bastante desagradable. Porque acá hay muchos loquitos sueltos que no sacan ni 2 votos, pero que después quieren romper todo. Si no sacan ni 2 votos, quiere decir que no hay tanta gente con ellos. Que la gente que va con ellos, porque ellos le tiran de vez en cuando una bolsita de comida. Que es una miseria, porque lo que pasa es que ellos no tienen compañeros, ellos tienen clientes. No me gustan las personas que tienen clientes en vez de compañeros. Eso es muy triste, sacar a la gente a la calle con los niños, con los cochecitos, a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana, hacerlos caminar, traerlos bajo el agua, la lluvia. No. Y a mí no me parece bien para después darle una bolsa de comida. Me parece que a la gente hay que enseñarle a pedir trabajo. Bueno, esta es una nota radial, ¿eh? En serio, Alberto debería salir a despegarse ya de Grabois, que ahora dice que no es. Ahora le vamos a mostrar el mapa de las organizaciones sociales y de otros grupos. A Cristina le va a resultar mucho más difícil. ¿Por qué? Porque Cristina entró junto a Grabois, cuando fue declarada como Pi, en una de las visitas al juzgado de Bonadío. Con él y con Eduardo Valdés. Un aliado incondicional, y yo lo sigo sosteniendo, gran impulsor del operativo PUF. Eve Bonafini ya la escuchaste, ¿eh? Raro, claro que es muy raro. Hasta ahora en el Frente de Todos no saben bien qué hacer. Después de lo de la reforma agraria, desde las oficinas de Alberto le pidieron a Grabois que se quedara callado. Y él prometió casi sería. De hecho, desde ese suceso, Grabois no salió a hablar
No habla, pero sigue haciendo mucho ruido. El mismo ruido, ¿vos te acordás que hizo en Clarín hace ya un buen tiempo? A mí me impresionó mucho eso. No solamente porque era Clarín, sino porque era la representación de un medio de comunicación, de cualquier libertad de expresión. Era como si lo hubieran hecho acá. Mirá, se metió en el garage de Artear. ¿Te acordás? A mí me impresionó mucho. Dicen que Cristina se enojó, pero se enojan, se desenojan. Bueno, el mismo ruido están haciendo algunas organizaciones enfrente del Ministerio de Desarrollo Social, donde mañana amenazan con acampar si la ministra Carolina Stanley no los recibe y no les aumenta de inmediato. Tiene que ser de un día para el otro, ¿eh? Yo sé que está mal, pero un día para el otro las asignaciones y los planes sociales. Por supuesto, están apoyados por otras organizaciones sociales, como Barrio de Pie, como la Aníbal Verón. Por supuesto, muchos, no todos, hacen uso y abuso de los pobres, de la pobreza, de las necesidades y del hambre para sacar una mejor tajada de poder. La discusión sobre la instalación de la emergencia alimentaria es otro tema. La oposición quiere discutirla el jueves, en sesión especial. Yo no creo que a esta altura nadie niegue el problema de la alimentación en la Argentina, de la pobreza. El gran problema alimentario existe en amplia franja de la población, pero ¿qué cambiaría reclamar o imponer ahora la emergencia alimentaria? ¿No sería lo mismo aumentar las partidas presupuestarias para los comedores, los barrios, las organizaciones sociales? ¿No sospechás vos, hayas votado quien hayas votado, que están haciendo un aprovechamiento político de campaña para desgastar todavía más al gobierno y hacerle perder votos? Yo no voy a cometer el error de decir que son todos iguales, porque seguramente no son todos iguales. De hecho, en la cornisa nos esforzamos por diferenciar a los que tienen necesidades de los extorsionadores y los aprovechadores. Le pusimos a ese informe un título que es correcto: planes sociales entre la necesidad y la extorsión. Mirá el extracto, mirá el valor que tiene en este contexto en un día como hoy. En la provincia de Buenos Aires, el Estado Nacional paga 254.000 salarios sociales complementarios, que por mes significan más de 1.300 millones de pesos. En los últimos días, el otorgamiento o no de dichos planes estuvo en boca de muchos y se llegó a plantear si son una necesidad o si extorsionan a los más humildes para poder recibirlos. ¿Cuánto hace que viven acá? 16 años. ¿Tuviste alguna vez trabajo formal? Sí, tuve. Con vacaciones, con aguinaldo, con tuve. pago de jubilación. Trabajé en Metrobús. ¿Y su esposa siempre ama de casa? Siempre ama de casa y con la asignación. Ajá. Y íbamos a la feria a vender, ella también, junto conmigo. Sí. ¿De cuánto es la asignación universal? 1000 y algo. 1000 y algo cobran hoy en día. Hoy en día. Sí. ¿Por la nena? Sí, por ella, ¿no? Por ella. ¿Y eso más lo que cobra por mes le alcanza o no? No, no llegamos ni ahí. ¿Y están persiguiendo un plan social? Sí. ¿Una cooperativa? ¿Y qué te toca hacer? Y me toca limpiar, barrer las calles, levantar la basura. ¿Lo que vos cobrás, cuánto es por mes? 5.500. 5.500. Sí. Y acá dice que retiraste 2.000. Sí. Y te queda un saldo de 3.562. Sí. Si no tuvieses esto, ¿qué harías? Y sigo con mi esposa cartoneando, ella sigue yendo a la feria conmigo y tironeamos para que no le falte a las criaturas la comida con la asignación de Jazmín. Acá estoy hace 10 años. ¿En el barrio este? Sí. Pero ni más ni menos que al lado de este arroyo totalmente contaminado. Y sí. El agua totalmente podrida, estancada, mugre. ¿Su familia cómo está compuesta? Y tengo mi nena de 12, el varoncito de 10, la nena de 7 y mi hijo de 28 años. ¿Y su marido? No, mi marido murió de tuberculosis. ¿Cuándo? El 4 de agosto. ¿El 4 de agosto de ahora? Sí. ¿Estaba internado? No, murió en mi casa. ¿Falleció aquí? Y no percibe ningún plan, no percibe nada. No. Solamente una asignación universal, nos decía. Sí, de una sola, de la más chica. ¿De cuánta plata? Y 1.000 pesos. Justo ya me iba a cartonear. Justo me habló Gaby con Moni, pero me iba a cartonear porque como no tenía nada,
Entonces me tienen que ir a buscar O algo sea para que va a comer. salir a cartonear ahora. Sí, mañana. Ahora- Para tomar un té. ¿No tiene ni para tomar un té? Básicamente lo que estamos trabajando muy fuerte es evitar que el impacto de la inflación, que sobre todo se da en alimentos y alimentos de la canasta básica, les pierda capacidad de compra a la gente que recibe algún programa alimentario. El caso de la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos el programa Más Vida, que llega a 300.000 familias, donde venimos haciendo una serie de aumentos, digamos, escalonados, para evitar que pierdan capacidad de compra frente a la inflación. Estamos en el barrio San José de Temperley, en Loma de Zamora. Venimos a visitar a una vecina que en su momento fue extorsionada a cambio de un plan. A mí me había anotado una amiga y, con un puntero y me habían dado un plan que creo que en ese momento eran 3.000 pesos. Sí. Miriam, te vamos a dar la tarjeta, pero cobras la mitad queda acá y la mitad te la llevas. ¿Así de una? Sí, sí. No haces nada, no tenés que hacer nada. No tenés ¿Qué nada. deberías haber hecho a cambio? ¿Qué Yo calculo que contraprestación algún- deberías Yo haber calculo hecho? que algún trabajo, algo. ¿Te acompañaban al banco Sí. a cobrar? Sí, te acompañan al banco. Sí, te acompañan al cajero, a cualquier cajero que a ellos les quede cerca. ¿La tarjeta la tenías vos o la tenían ellos? La tarjeta la tenía yo. Pero ellos estaban, el día del cobro, estaban ahí en el cajero. ¿Escuchaste lo que decía Miriam? Esto hace más o menos un año. Sí. La llevaban hasta el banco y le pedían parte del plan social. No todos, algunos. Así que no me planteen una superioridad moral de todas las organizaciones sociales, porque muchos no las tienen y muchos dirigentes no las tienen. No hace mucho, en el programa de Jorge Lanata, presentaron un informe titulado El negocio de la pobreza. En ese informe analizaron varias cooperativas de recicladores de cartón. En ese informe se denunció como decenas de dirigentes, ni uno, ni dos, ni tres, decenas, que se llenan la boca denunciando la pobreza, les piden a los trabajadores parte de su sueldo o se lo sacan de prepo bajo la amenaza de quitárselo de manera completa, aprovechando que no tienen información. En ese informe varias personas cuentan, yo me lo vi entero, con nombre y apellido y dando la cara, cómo después de ir a cobrar tienen que entregar el diezmo a sus líderes barriales. ¿Eso es defensa de la pobreza y contra el hambre? El fiscal Marcelo Romero de La Plata todavía lleva adelante decenas de investigaciones, y espero que se continúen, sobre la operatoria, y dice que la retención por parte de algunos punteros, no de todos, a veces llega hasta la mitad del ingreso. Patricia Manusovich, secretaria de la Economía Social, explicó que desde 2018 hasta que presentaron ese informe, hace un par de meses, recibieron, escucha bien, 2.700 llamados con denuncias. Y el 90% de las denuncias tenían dos motivos: la retención indebida del dinero de los planes sociales y la obligación de ir a las marchas. Vamos de nuevo, obligación de ir a las marchas y las manifestaciones que les imponen los punteros. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay 6.500 cartoneros registrados. Hasta hace unos meses, antes de la devaluación, cobraban 13.000 pesos mensuales. De esos 6.500, 3.200 cartoneros pertenecen a la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros, que a la vez pertenece al MTD. ¿El MTD qué es? Movimiento de Trabajadores Excluidos. No, nos paramos un segundito. Sí. Tenemos grupo por grupo, organización por organización, quién es quién en las organizaciones Por sociales. supuesto, claro que sí. Dale, los mostramos ahora. Escucho. Ahí tenés, mira, los más conflictivos, Polo Obrero, Eduardo Baliboni, su director, fue denunciado por varios cortes, sobre todo el de la autopista, hace algunos días por el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También el MT, el Movimiento de los Trabajadores Excluidos, un movimiento que en su momento se vinculó con la Alameda, la organización que comenzó con el trabajo esclavo en la Ciudad de Buenos Aires. La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP, que dirige Juan Grabois. Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa y el Frente Darío Santillán. Bien, ahí vemos también más de las organizaciones sociales. CTP, más de 150.000 personas en todo el país tiene. Por otro lado, Barrios de Pie, 40.000 personas, la mitad de ellos recibe planes sociales. Luego la Corriente Clasista y Combativa, 70.000 personas, la mitad perciben algún tipo de plan social o de empleo.
el Frente Darío Santillán, que tiene 3.000 personas, y el MTE 3.200. Enseguida voy a hablar con Diego Falcón, le voy a preguntar cómo está la economía, el dólar, y cómo incide este tipo de movimientos en los mercados y en la realidad de los inversores que tienen que venir a invertir a Argentina. Porque todo el mundo le ladra a los inversores y al fondo, pero tienen que venir a poner dinero en la Argentina, porque a Argentina le falta 30.000 millones de dólares anuales para cerrar el presupuesto. Y esto hasta ahora no lo pudo solucionar ningún gobierno. Ahora, ¿el gobierno ayuda a estas organizaciones sociales o no? ¿Trabaja con ellas? Bueno, yo creo que ese es uno de los temas que... ¿Un error, iba a decir? No, creo que es uno de los temas que hacia el futuro tiene que haber un cambio absolutamente de fondo respecto a que toda aquella persona que recibe una ayuda del Estado debe de tener un trabajo, debe de tener una salida hacia la libertad y no un dominio de este tipo de organizaciones. A mí me parece que ese es un tema absolutamente fundamental que nosotros tenemos que plantear hacia el 27 de octubre como una propuesta de fondo, de cambio muy profundo respecto a cómo tiene que administrarse los fondos de la gente, porque en definitiva lo que tenemos que entender es que todo el dinero que se pone y que gran parte de este dinero, algunos llega a la gente y otros manejan estas organizaciones, viene de impuestos de toda la sociedad, de impuestos de la sociedad que cuestan muchísimo y que entonces tienen que tener un direccionamiento hacia lo productivo totalmente distinto. Nosotros ahora arrancamos la semana que viene con el Servicio Cívico Voluntario en Valores, que creo que va a generar un cambio cultural muy profundo en lo que es el tipo de herramientas que la gente tiene que tener para salir de la pobreza, porque la lógica de los movimientos es mantenerlos en la pobreza. Si uno hace la cuenta en la economía... ¿Usted dice que la lógica de los movimientos es mantener a los pobres en la pobreza? Pero por supuesto, si uno hace la lógica de la economía de personas que todos los santos días salen a la calle, porque ahora de Bonafini acusa ahora, pero salieron todos los días, desde que nosotros somos gobierno, todos los santos días estuvieron en la calle, todos los días en la calle. Es decir, ¿qué puede pensar de futuro? ¿Qué puede aprender? ¿Qué puede pensar como idea de progreso? ¿Quién puede ir a buscar trabajo si todos los días está en esto? ¿Cuánto sale la economía de las marchas? ¿Cuánto sale la economía de las marchas? No tengo ¿Cuánto la menor gastan idea. en cada marcha? No tengo la menor idea. Bueno, digamos, la del otro día, la de la semana pasada, 70 millones de pesos. Para contar una de las 1.500 marchas que ha habido en estos 3 años. ¿Sale 70 millones de pesos? Sí, la del otro día salió 70 millones de pesos. ¿Cuál? La de la semana pasada, que casi se quedan a acampar. Entonces, hay que entender... ¿Pero cómo? ¿Es mucha plata eso? Bueno, pero el dinero que se ha gastado en actos, en movilizaciones, es enorme. Es decir, la economía que mueve, es decir, la lógica económica, la economía que mueve, toda esta forma de intento de organización que lo que hace es, tal cual lo expresaba gente del informe, mantenerlos en una situación de pobreza y de decirle yo te doy o te saco. Es decir, el gran logro de una sociedad que logra libertad es que no hay quien te saque o quien te da, sino que cada uno tiene la autonomía de poder lograr su lugar. Y creo que ese es un gran desafío para cambiemos en nuestra propuesta hacia un segundo mandato. Decir, vamos hacia una filosofía donde el incentivo sea el trabajo y el incentivo no sea la pobrerización. Ministra, yo me voy a hablar con Juan José Sebrelli, voy a hacerle un par de preguntas a Falcone sobre la economía, pero quiero preguntarle, ¿usted tiene la esperanza cierta de dar vuelta a la elección? Yo creo que no es un problema de esperanza, yo creo que es un problema de lucha. Nosotros tenemos que luchar para que los valores que nosotros representemos sigan siendo los valores que gobiernan la Argentina. No creo en la idea de la esperanza abstracta. Creo que tenemos que hacer todos los días todo lo posible para que eso suceda, porque creo que eso va a ser, esta etapa fue difícil, pero estoy convencida que generamos bases que quizás
son un poco subterráneas para el día a día de la gente, que no se ven tanto, pero que es lo que nos ayuda a que nosotros pensemos en una economía y en un país de fortalezas. Gracias. Y de fortalezas morales y de fortalezas económicas. Así que yo voy a luchar para eso. Gracias, ministra. Muchísimas gracias, ministra. Le pido un segundo a Sebrelli que me espera si dejamos al final para conversar con él. Diego Falcone, esta economía con el dólar quieto, ¿se va a prolongar durante mucho tiempo para vos? A ver, el dólar quieto es el dólar que estamos viendo en el que liquidan los exportadores sus divisas, que es a 57, 56 pesos. Lo que se movió fuerte y está subiendo es lo que se llama el dólar para sacar el dinero de la Argentina. Hoy está a una diferencia de 15% respecto del dólar oficial, estos son casi 65 pesos. ¿Y entonces? Y eso te está marcando que la plata sigue saliendo de Argentina y que hay una enorme presión y que esa brecha se va a ir ampliando con el correr de los tiempos. Esa es la variable que tiene que mirar el inversor para saber cómo está la situación, y la otra son la salida de depósitos en dólares de los bancos, que ha disminuido. Facundo, ahora vamos con lo tuyo. Sí, claro. ¿Vos tenías algo importante? Mirá, tiene que ver con un ataque que hubo un efectivo a un jefe de la Policía Federal. Muy preocupante. Un hecho, te digo, Luis, que es un hecho preocupante. Un ratito te lo describo porque llama mucho la atención. Bueno, en todo caso, después le escribimos a la ministra para que te dé alguna respuesta sobre el tema. Por supuesto. ¿Okay? Perdón. ¿Vos sentís que desde el punto de vista económico el gobierno está haciendo en esta etapa de incertidumbre lo correcto o le falta? Yo creo que está haciendo lo que puede. Te diría que lo mejor que puede hacer es la plancha, poniendo este bono, que sí es importante, tiene que recomponer el salario real, que ha perdido mucho. La inflación de agosto va a ser muy mala. Ya viste que precios esenciales subió casi un 5%. Y no tiene mucho espacio tampoco porque ya puso bastante de la parte fiscal. Está viajando la CUNSA para hablar con el fondo. No creo que sea posible traer esos 5.400 millones de dólares. ¿Crees que no? Es poco probable, digamos. Siempre en la Argentina puede haber un cambio. Pero lo más importante es lo que estaba diciendo hoy, por ejemplo, el Frente de Todos, que va a renegociar la deuda con el Fondo Monetario para alargar los plazos y que por ahí no toca la deuda privada. Eso sí sería una buena señal. Yo creo que si el Frente de Todos logra coordinar un discurso en ese sentido, va a conseguir los dólares que necesita su gran objetivo, que es Vaca Muerta. Habla mucho de Vaca Muerta, pero para eso necesitan 2.000 millones de dólares solo para hacer el gasoducto a Bahía Blanca, y esa plata se tienen que endeudar los privados. Y los privados, si el Estado Nacional está en default o está en una guerra con los acreedores, va a ser difícil que lo logre. ¿Cómo cuadra todo eso? Lo veremos después del 10 de diciembre. Muy bien. Juan José Sebrelli, si el kirchnerismo, el peronismo es puro mito y es tan malo, ¿por qué le gana a este gobierno? Usted estuvo en marzo con el presidente Macri, ¿no? Yo recuerdo que Macri un día se quería encontrar con él cuando era presidente de Boca, con Sebrelli, y Sebrelli le dijo que en ese momento no tenía interés en encontrarse con él. Y se encontró con él en marzo. ¿Por qué pierde Macri? De lo cual me arrepiento. Adelante, Juan, adelante. No, de lo cual me arrepiento porque hubiera conocido otro Macri, el Macri joven, ¿no? Pero uno era muy sectario en esa época. ¿Por qué está perdiendo Juntos por el Cambio el gobierno, el oficialismo en estas PASO? ¿Por qué perdió? Por la parte económica. Yo del primer momento dije que Macri en política 10 puntos y en economía 3 puntos. Y le puse 3 puntos porque por haber salido del default y por haber salido del cepo cambiario. Hoy ya ni siquiera tiene esas virtudes. Pero al mismo tiempo debo reconocer de que a los errores que puede haber cometido el macrismo hay que agregar que la situación actual de todo el mundo occidental es muy crítica y muy desordenada en todas partes. Uno ve los noticiosos internacionales de París, de Hong Kong, de cualquier parte del mundo y ve que la calle está convulsionada, la policía
tira gases. Es decir, todo el mundo occidental está convulsionado. Es decir, que en ese contexto hay que interpretar al kirchnerismo, al menemismo. A Juntos por el Cambio. Al gobierno. Ahora, Juan José, ¿qué gobierno si gana... Ahora además creo... Sí, si gana Alberto y Cristina, la fórmula de Alberto y Cristina, ¿qué gobierno se imagina? Por el momento hubo un caos total al segundo día, porque cada uno va, los varios peronismos que hay, cada uno va a defender su quintita y va a estar en contra de los otros. No, pero yo lo que quería redondear lo que estaba diciendo sobre el caos en que está todo Occidente, es que la única posibilidad de salir de ese caos, que no solo la Argentina está peor todavía, porque la Argentina es un país más débil, pero está mal toda Europa Occidental, incluso los países que fueron la cuna de la democracia, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Alemania, etc., están hoy temblando, la democracia está en decadencia y vuelven a triunfar los populismos, que son, en cierto modo, la resurrección de lo que fue, en comienzo del siglo XX, el fascismo y el nazismo. ¿Cuál es la solución contra eso? No, las naciones los estados-nación son muy débiles como para poder luchar contra el mercado que es mundial, que es global. Estamos en un interland, en un momento de transición. El viejo mundo se está destruyendo y lamentablemente todavía no surgen las nuevas instituciones que vayan a sustituir. Juan. Este interland, este intermedio, va a ser muy largo y muy doloroso. Hay que acostumbrarse a ello y luchar en lo posible por lo poco que todavía queda de democracia en el mundo y de racionalidad y que forzosamente nos lleva hacia unas organizaciones o instituciones de tipo global. Gracias, Juan José Sebrelli. Gracias. Y en ese sentido, muy agradecido por el tiempo. Se nos está acabando el programa, pero yo agradezco mucho esta gentileza y esta amabilidad que ha tenido en recibirnos. Les agradezco mucho y recomiendo fervientemente, sobre todo los últimos libros de Juan José Sebrelli. Gracias, Juan José. Bueno, cuando volvamos de esta brevísima...